¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde lo que tienes no alcanza? Puede ser dinero a fin de mes. Puede ser tiempo para cumplir con todas tus responsabilidades. O incluso fuerzas, cuando la vida parece exigir más de lo que puedes dar. Ese sentimiento no es nuevo. Hace más de 2000 años, una multitud entera lo experimentó al seguir a un maestro que hablaba como nadie antes lo había hecho, Jesús de Nazaret. Los evangelios narran un episodio tan impactante que aparece en los 4 relatos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese detalle, por sí solo, es impresionante. Pocos milagros tienen ese privilegio. Esto nos muestra que lo que ocurrió aquel día no fue un evento aislado, sino un mensaje clave del evangelio. Jesús había cruzado al otro lado del mar de Galilea. La fama de sus enseñanzas y de sus milagros crecía como fuego en hierba seca. Personas de aldeas, pueblos y campos lo seguían, buscando escuchar sus palabras, llevarle a los enfermos, ver con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo. Eran hombres sencillos, mujeres con niños en brazos, ancianos que caminaban con esfuerzo, jóvenes llenos de curiosidad. Miles de personas. El Evangelio dice que eran más de 5000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Algunos estudiosos calculan que la multitud podría haber alcanzado entre 10 y 15.000 personas. Imagina la escena. Un campo abierto, quizá una ladera cerca del mar. El sol aún alto, el viento moviendo las ropas sencillas de la gente. Los murmullos, las preguntas, la expectativa. Y en el centro, un hombre, Jesús. Su voz resonaba clara, sus palabras daban vida. Hablaba del reino de Dios, de esperanza, de amor. Sanaba enfermos, consolaba a los que lloraban, devolvía dignidad a los olvidados. Pero había un detalle inevitable: el hambre. Después de horas escuchando, la multitud necesitaba comer. Y aquí comienza el escenario perfecto para uno de los milagros más asombrosos de todos los tiempos. La multitud seguía sentada, expectante, pero el cansancio comenzaba a notarse en los rostros. Algunos niños lloraban de hambre. Los ancianos se acomodaban buscando fuerzas. Las familias murmuraban, preguntándose qué harían al caer la tarde. Los discípulos, viendo la situación, hicieron lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho: fueron a hablar con Jesús. Maestro, despídelos para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Era una sugerencia lógica, razonable, práctica. Después de todo, ¿qué podían hacer ellos frente a una necesidad tan grande? Pero Jesús, con su manera única de desarmar la lógica humana, les dio una respuesta sorprendente: denles ustedes de comer. Imagina el silencio incómodo que siguió a esas palabras. Los discípulos se miraron unos a otros, confundidos. Felipe, según el Evangelio de Juan, hizo un cálculo rápido. Ni con 200 denarios de pan bastaría para que cada uno recibiera un poco. Un denario equivalía aproximadamente al salario de un día. Estamos hablando de más de 6 meses de trabajo para comprar pan suficiente. La conclusión era clara: era imposible. Y es aquí donde entra en escena uno de los detalles más bellos de este milagro. Entre la multitud había un muchacho. Probablemente uno de esos niños curiosos que seguían a los adultos, sin imaginar que su presencia sería crucial en la historia. Ese niño llevaba consigo un pequeño almuerzo, 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Los panes de cebada no eran un lujo. De hecho, el pan de cebada era considerado alimento de pobres, más barato y menos refinado que el pan de trigo. Los peces, probablemente secos o en conserva, eran también algo común, sencillo, sin ostentación. Ese niño tenía poco, poquísimo, en comparación con la necesidad de miles. Pero lo entregó. Andrés, uno de los discípulos, lo llevó ante Jesús y dijo casi con ironía: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero, ¿qué es esto para tantos? La pregunta de Andrés es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué es esto para tanto problema? ¿De qué sirve lo poco que tengo frente a la inmensidad de lo que falta? Y, sin embargo, ese pequeño gesto de un niño anónimo abrió la puerta a uno de los milagros más recordados de la historia. El contraste es claro. Los discípulos representaban la lógica humana, que mide, calcula y concluye no alcanza.
El niño representaba la confianza simple, que ofrece lo poco sin pensar demasiado. Jesús representaba la fe sobrenatural, que toma lo pequeño y lo convierte en abundancia. Es como si la historia nos dijera: tu poco en las manos de Dios es suficiente. Lo que para ti es insignificante, para Él es materia prima de milagros. Lo que para ti es escasez, para Él es el escenario perfecto para mostrar su poder. ¿Cuántas veces hemos estado en la posición de los discípulos? Miramos nuestros recursos, hacemos cálculos, sumamos y restamos, y llegamos a la conclusión de que no alcanza. Nos sentimos limitados por el dinero, por el tiempo, por nuestras capacidades. Pero la pregunta clave es: ¿estamos dispuestos a ser como ese niño? A entregar nuestro poco, aunque parezca ridículo comparado con la magnitud del desafío. Porque el milagro comienza ahí, cuando dejamos de aferrarnos a lo que tenemos y lo ponemos en manos de Jesús. El niño ya había entregado su almuerzo. Los discípulos seguían incrédulos, intentando comprender qué haría Jesús con algo tan pequeño. La multitud, sin saber nada, esperaba en silencio. Entonces, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces en sus manos. Lo primero que hizo no fue quejarse, ni lamentarse, ni preguntar por qué había tan poco. Lo primero que hizo fue dar gracias. Ese gesto es poderoso. Jesús no miró la escasez, miró al Padre. No se enfocó en lo que faltaba, sino en lo que tenía en las manos. Y al agradecer, abrió la puerta a la abundancia. Los evangelios nos dicen que Jesús ordenó a la multitud que se sentara en grupo sobre la hierba. La gente obedeció. Imagina miles de personas organizándose, expectantes, sin saber lo que estaba por suceder. Jesús partió los panes, los bendijo y comenzó a entregarlos a los discípulos para que ellos los repartieran. Hizo lo mismo con los peces. Y ahí ocurrió lo imposible. Los pedazos no se acababan. Cada vez que un discípulo extendía la mano, había más pan. Cada vez que repartían pescado, había suficiente para otro grupo. La multitud comenzó a comer. Los niños dejaron de llorar. Las familias se miraban sorprendidas, con lágrimas en los ojos. Los ancianos sonreían con gratitud. El murmullo del hambre fue reemplazado por la risa, la alegría y el sonido del pan al partirse una y otra vez. 5 panes y 2 peces se convirtieron en una mesa interminable. El milagro no terminó con todos comiendo. No fue apenas suficiente para que cada uno probara un bocado. El texto bíblico es claro. Todos comieron hasta saciarse. ¿Puedes imaginar lo que significa? Miles de estómagos llenos. La multitud no solo recibió un poquito para calmar el hambre. Recibieron lo suficiente hasta quedar satisfechos. Y por si fuera poco, al final recogieron las sobras. 12 canastas llenas. El número no es casualidad. 12 es el número de las tribus de Israel, el número de los discípulos, un símbolo de plenitud, de totalidad. Era como si Dios estuviera diciendo: en mi reino no hay escasez. En mi reino siempre hay más que suficiente. Este milagro es mucho más que llenar estómagos. Es un mensaje profundamente espiritual. El pan. En la cultura judía, el pan no era solo alimento. Era símbolo de vida, de provisión diaria. Más adelante, en el mismo capítulo del Evangelio de Juan, Jesús declararía: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Así, el milagro apuntaba a una verdad mayor. Jesús no vino solo a multiplicar pan físico. Vino a darse a sí mismo como pan espiritual, alimento eterno para nuestras almas. Los peces. Los peces también tienen un profundo simbolismo en el cristianismo primitivo. De hecho, el símbolo del pez, ichthys, fue uno de los primeros signos usados por los cristianos para identificarse. Representaba a Cristo mismo y a su obra de salvación. En este milagro, pan y peces juntos se convierten en una imagen de provisión completa, alimento para el cuerpo y alimento para el espíritu. Es interesante notar que Jesús no repartió el pan directamente a la multitud. Lo entregó a los discípulos y ellos a la gente. ¿Por qué? Porque quería enseñarles que ellos serían instrumentos de provisión, que el milagro no pasaría solo por sus manos, sino también por las de sus seguidores.
El pan que ellos daban no era suyo. Venía de Jesús. Pero necesitaban ser parte activa en el proceso. Y aquí hay otra lección para nosotros. Lo que das a los demás, tu tiempo, tu ayuda, tu generosidad, tu amor, no es tuyo en última instancia. Viene de Dios, que multiplica en tu vida para que tú puedas multiplicar en la de otros. Algo curioso, los evangelios no describen un momento espectacular de boom, donde de repente aparecieron montañas de pan. El milagro parece haber sucedido en silencio, de manera natural, casi imperceptible. Cada vez que un discípulo repartía, había más. Cada vez que una familia recibía, alcanzaba. Así actúa Dios muchas veces en nuestra vida. No con fuegos artificiales, sino con provisión constante, silenciosa, diaria. Multiplica de maneras que a veces ni notamos hasta que miramos atrás y decimos: ¿cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo fue que nunca me faltó lo esencial? El milagro terminó hace 2000 años, pero su mensaje sigue tan vivo como entonces. Lo que Jesús hizo en aquel campo no fue solo un acto de compasión puntual. Fue una enseñanza eterna. Una parábola viviente que nos habla hoy, en nuestras luchas, en nuestras escaseces, en nuestros miedos. Vamos a extraer 4 grandes lecciones de este milagro. Los discípulos hicieron cálculos. Miraron los números. Llegaron a la conclusión más obvia: no alcanza. ¿No nos pasa lo mismo? Haces cuentas con tu salario y ves que no cubre todo. Ves tus capacidades frente a un desafío enorme y piensas: no puedo. Miras la magnitud de un problema y concluyes: no hay salida. La fe no ignora la realidad, pero tampoco se detiene en ella. La fe mira más allá de lo visible. Jesús les pidió a los discípulos que hicieran lo imposible: alimentar a miles con casi nada. No porque Él no supiera que era imposible, sino porque quería mostrarles que en Dios lo imposible es el terreno natural de los milagros. Cuando llegues al límite de tus fuerzas, no lo veas como un final. Velo como el inicio del espacio donde Dios puede actuar. Un niño anónimo compartió su pequeño almuerzo. Eso cambió todo. Piensa en lo increíble. Si ese niño hubiera guardado sus panes y peces, el milagro quizá nunca habría ocurrido de la misma forma. El gesto de dar lo poco que tenía fue la chispa que encendió la multiplicación. Nosotros también tenemos 5 panes y 2 peces. Tiempo, talentos, palabras de aliento, recursos económicos, aunque sean pocos. Un gesto de bondad en el momento correcto. Nunca subestimes lo pequeño que puedes dar. Un simple acto de generosidad puede alimentar el corazón de alguien más, e incluso ser la semilla de un milagro. El mundo nos enseña a acumular, a tener de más por si acaso, a medir nuestra seguridad en lo que guardamos. Pero en este milagro, Jesús mostró una abundancia distinta. Una abundancia que no depende de las reservas humanas, sino de la provisión divina. Una abundancia que no solo alcanza, sino que sobra. 12 canastas llenas de sobras. Ese detalle nos grita: con Dios nunca recibes lo justo para sobrevivir. Recibes más de lo que imaginabas. Porque Él es un Padre que da en abundancia. Confía en que Dios no solo cubrirá tus necesidades, sino que puede sorprenderte con más de lo que pediste. La clave es confiar en su provisión, no en tu acumulación. El niño confió. Los discípulos, aunque dudaban, obedecieron y repartieron. La multitud confió en que lo que recibían alcanzaría. La confianza es el puente entre tu pequeño recurso y la abundancia de Dios. Si dudas y guardas lo poco que tienes, nunca lo verás multiplicarse. Pero si confías y lo entregas, descubrirás que en sus manos no se acaba. Piensa ahora mismo: ¿qué área de tu vida sientes que está en escasez? ¿Tu economía? ¿Tu tiempo? ¿Tus fuerzas emocionales? Ponlo en manos de Dios. Dile: aquí está lo poco que tengo. No es mucho, pero confío en ti. Y verás cómo Él puede transformar lo limitado en abundancia. Para que no quede solo en teoría, mira cómo este milagro se refleja en la vida diaria. Una madre soltera que comparte su tiempo limitado para apoyar a otra madre en dificultades, y descubre que siempre encuentra fuerzas para seguir. Un joven que dona una pequeña cantidad de dinero para ayudar a alguien necesitado,
y más adelante recibe una oportunidad laboral inesperada. Una persona que dedica 10 minutos diarios a escuchar a un amigo deprimido y salva una vida que parecía perdida. Lo que entregamos, aunque sea poco, nunca es en vano. Dios lo toma, lo multiplica y lo devuelve en formas que muchas veces no esperamos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no fue solo un relato del pasado. Fue, y sigue siendo, un mensaje eterno. Jesús mostró que lo poco, en manos de Dios, se convierte en abundancia. La generosidad abre la puerta a lo sobrenatural. La fe comienza donde la lógica termina. Y la confianza transforma la escasez en milagro. Piensa en esto. Eran 5 panes de cebada, alimento humilde. Eran 2 peces pequeños, casi insignificantes. Era un niño, anónimo, del que ni siquiera sabemos el nombre. Y sin embargo, Dios usó eso para alimentar a miles. Ese niño no imaginaba que su gesto quedaría registrado en los evangelios, leído por millones de personas a lo largo de la historia. Él simplemente confió y entregó. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus 5 panes y 2 peces? ¿Qué pequeño recurso, talento o gesto tienes en tus manos hoy? Quizá pienses que es poco, pero en manos de Dios puede ser el inicio de un milagro. Tal vez lo que hoy sientes que no alcanza sea tu tiempo. Tal vez son tus recursos económicos. Tal vez son tus fuerzas emocionales. Pero recuerda, Dios no te pide lo que no tienes. Solo te pide lo que ya está en tus manos. Lo que parece pequeño para ti, Él lo puede multiplicar hasta sorprenderte. Y no solo para ti. Porque el milagro nunca fue solo para el niño. Lo que Él entregó bendijo a miles. Así funciona la generosidad divina. Lo que das no solo se multiplica en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a algo. Escribe en los comentarios cuáles son tus 5 panes y 2 peces hoy. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento de escasez, alguien que necesite recordar que Dios puede multiplicar lo poco. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí vamos a seguir explorando juntos no solo las historias de la Biblia, sino las lecciones vivas que pueden transformar nuestra manera de pensar, de creer y de vivir. Porque los panes se multiplicaron una vez en Galilea, pero siguen multiplicándose hoy, cada vez que alguien confía, comparte y cree.